Amados hermanos, gracias por estar nuevamente en un estudio más que tenemos el día de hoy. Sí, yo sé que me vas a ver en este estudio con un gorrito y con un suéter, pero pues ya entramos al tiempo de frío y pues la verdad, hoy me tocó grabar así que espero no ofender a nadie, más bien que podamos juntos aprender la palabra del Señor. Déjame esta mañana comenzar con una oración y de ahí vamos a entrar a un pequeño estudio concentrándonos en Miqueas 6, como lo hemos venido haciendo y terminando esta serie de este mes. Y pues primeramente Dios, la semana que viene comenzamos una nueva serie muy interesante y muy edificante para la vida de toda la iglesia. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por tus bendiciones. Gracias, amado Señor, por aquellos que estamos hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu voluntad, Señor, pidiendo tu guianza, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este estudio, que el Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y que juntos sigamos aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, llegamos a un nuevo estudio y como les digo, estamos terminando el día de hoy con lo que es los 3 puntos de Miqueas 6:8, este versículo que es clave, importante y que muchos teólogos han catalogado o lo han puesto con el título como el corazón del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hace una referencia muy importante y 3 puntos o 3 requisitos primordiales para la vida de todos aquellos que amamos a Dios, seguimos a Dios y nos hemos entregado a Él a través de su Hijo Jesucristo. Miqueas 6:8 creo que todos ya no lo sabemos, si no te invito a que lo puedas buscar en tu Biblia y que pues puedas meditar en él. La palabra de Dios dice, el hombre, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y más adelante vamos a ver un poco el contexto de lo que está hablando el profeta Miqueas. ¿Qué quiere de ti el Señor? Dice, esta es la pregunta clave, la pregunta del millón. Y dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Para qué? Para ser buenos o para agradar a Dios delante de su presencia. Por supuesto, no lo podemos hacer sin antes recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero entendemos que como personas, nuestro esfuerzo y nuestra lucha es constante y por eso nos dice, tenemos nosotros que no solamente recibir a Cristo y la salvación, sino de igual manera hacer la justicia, trabajar por aquellos que necesitan ser levantados, ayudados, necesitan de nuestra voz o de nuestra ayuda, dependiendo de la situación en la que vivamos. Amar la misericordia, por supuesto, la compasión que Dios pone en nosotros y cómo nosotros podemos venir y volver esa compasión en misericordia. Y hablamos que eso es llevarlo a la acción. Movernos hacia la acción y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien a través de los evangelios y la Biblia vemos que siempre es movido a misericordia y es nuestro mayor ejemplo. Y hoy estaremos hablando acerca de el caminar humildemente con Él. Cuán importante es que caminemos no solamente esta ideología o esta ilustración del caminar de un proceso continuo, pero humildemente. Eso quiere decir entregados por completamente a Él, a su concepto, a su carácter, a quien Él es todo el tiempo. Analicemos un poquito y regresemos a lo que es Miqueas. Dijimos que el libro de Miqueas está escrito entre el año 749 al 643, los tiempos en que más o menos el profeta estuvo sirviendo, estuvo ayudando, pero al mismo tiempo estuvo dando ese mensaje, ¿no? Se nos dice que Miqueas quiere decir ¿quién es como Jehová? No como una pregunta, sino como una afirmación. Aquel que es como Jehová. Cuán importante era entender en ese entonces que el carácter y la formación de Miqueas era representar a quien realmente era Dios, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios lleno de amor para nosotros. Este hombre se nos dice que era de la ciudad de Moreset, que estaba con unos 40 kilómetros de lo que era Jerusalén. Era un hombre agricultor, o sea, no era un hombre estudiado, pero fue utilizado por el Señor de gran manera. Incluso fue de gran influencia para la vida de Jeremías, este gran profeta para el pueblo o para el reino del sur, en este caso Judá.
También nos damos cuenta que este hombre, aparte de su influencia, después, durante ese tiempo, fue compañero de batalla, vamos a ponerlo de esta manera, con Isaías, con Oseas y con Amós. De igual manera, nos damos cuenta que este libro está escrito en 3 oráculos o 3 partes fundamentales. Se divide claramente en 3 partes. Las 3 partes comienzan con una advertencia y lo sabemos porque capítulo 1, versículo 2 empieza con oíd, capítulo 3, versículo 1, igual manera, y capítulo 6, versículo 1, de igual manera. Es una advertencia, es un mensaje de parte del Señor para decirles: tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el juicio del Señor viene por ustedes, por su rebeldía, porque no están caminando, no están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Pero lo importante de esto, aparte del juicio, que lo cual debemos de tomarlo con toda la seriedad que se debe, no solamente para el pueblo, sino es una gran reflexión para nosotros el día de hoy. También es el mensaje de esperanza que está después de este. Y esto nos muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios justo y por ende debemos de entender que Él busca que sus hijos sean justos, que amen la justicia. Pero también Dios es un Dios lleno de misericordia. En cada oráculo o en cada parte, sección en que se divide Miqueas, vemos que termina con un mensaje de esperanza. Empieza hablando acerca de los líderes de Jerusalén y cómo estos hombres se habían vuelto avaros, se habían vuelto orgullosos, pensando en ellos mismos, no respetando la ley y mucho menos a aquellos que estaban a su alrededor. Pero Dios les dice: si ustedes se devuelven, si ustedes cambian su manera de pensar o de hacer las cosas, Dios tiene un mensaje, Dios tiene un futuro maravilloso para ustedes. Y esa es la esperanza que nuestro Dios manda a través de Jesucristo y es la esperanza que necesitamos compartir con todos. No solamente nosotros que la hemos recibido y lo cual estamos eternamente agradecidos, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta final, estar un día cara a cara con Dios gracias a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es compartirlo con los demás. Entonces, muy importante como Miqueas nos da esto, ¿no? Juicio, nos presenta el problema, nos presenta el caso y de ahí nos dice: pero Dios, en su carácter maravilloso de misericordia, tiene esto para aquellos que se mantengan firmes, aquellos que regresen. La Biblia lo declara como el remanente de su pueblo, aquellos que perseveran incluso en los momentos más difíciles. Quiero compartir un poco el contexto del capítulo que estamos viendo para de ahí de último entrar al concepto de la humildad que estuvimos hablando este domingo en nuestra predicación. Y vamos a decir, a los primeros 5 versículos de Miqueas capítulo 6 nos habla acerca de eso. El juicio, este es el tercer oráculo, la tercera división del capítulo 6 y 7. Y nos habla acerca de cuál era el juicio, ¿no? Vamos a leer rápidamente unos puntos claves de estos versículos y dice así, Miqueas 6, 1 en adelante: oigan pues lo que dice el Señor, levanten pleita junto a los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan, oh montes, el pleito del Señor, ustedes los poderosos fundamentos de la tierra, porque el Señor no tiene pleito con su pueblo y contenderá con Israel. Y aquí está el asunto. El Señor dice: los he levantado, los he sacado del pueblo. Entonces hace la pregunta y dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he agobiado? Responde contra mí. Yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, y te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María de la casa de la esclavitud, y te redimí y te envié delante de Moisés. Lo que nos está hablando aquí, y podemos seguir leyendo los últimos versículos del 4 y 5, nos damos cuenta que el Señor primero dice: yo he hecho grandes cosas por ustedes, los he levantado, les he dado victorias. ¿Qué he hecho para que ustedes me den la espalda? ¿No acaso, dice el Señor, fui yo el que escuchó sus súplicas y sus plenarias y los saqué del pueblo de Egipto? ¿No fui yo acaso el que vine y les libré de la mano de la esclavitud? ¿No fui yo acaso el que dio en el desierto cuando lo necesitaban? El Señor está preguntando, y creo que es una pregunta válida por parte de Él y una pregunta que debemos nosotros hacernos el día de hoy. El Señor nos pregunta: ¿qué le hemos hecho para fallarle? ¿Qué Él ha hecho, mejor dicho, para que le fallemos?
¿Qué le hemos hecho? ¿Qué Él ha hecho para nosotros? Muy importante porque el Señor siempre busca nuestro bien, siempre busca las bendiciones para nuestra vida. Dice la palabra que Él siempre va a buscar el bienestar de su pueblo. Entonces, ¿qué ha hecho mal Él? Creo que aquí es donde entra la segunda parte y es el hecho del orgullo en el pueblo de Dios. Muy interesante porque los versículos 6 y 7 nos hablan acerca de esto. Nos da o Miqueas nos presenta la respuesta a esta pregunta de Dios. Dios dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y esta es la respuesta del pueblo. Escuchan el caso y dicen esto. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Contestan, ¿no? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas o miles de ríos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Cuando lo leemos, muchas veces no ponemos el énfasis que necesitamos poner. Y la verdad es que el pueblo de aquí no lo está haciendo de una manera de humilde, sino lo está haciendo de una manera sarcástica. ¿Cómo es esto? Dios presenta su juicio, presenta su caso, presenta su alegación y el pueblo dice, ¿y qué quieres que hagamos, Señor? ¿Necesitas acaso que hagamos esto? Tú necesitas nuestros sacrificios. ¿Quieres más cosas que nosotros presentemos? En otras palabras, le está diciendo el pueblo, nada es suficiente para ti, Dios. Tratamos y nada es suficiente para ti. Y esta es la parte importante, hermanos. Cuando el corazón del hombre está lleno de orgullo, existen excusas para cualquier cosa. Cuando el orgullo invade nuestra vida, no vemos las bendiciones como bendiciones, sino como esclavitud. Lo vemos como un peso, lo vemos como algo duro de llevar. ¿Por qué? Porque queremos dejarnos llevar o guiar por lo que deseamos, por lo que esta carne nos pide. Pero el Señor dice, ¿no ven que si ustedes siguen en eso, van camino a la destrucción? Por eso mismo el Señor les pregunta, ¿qué he hecho yo para merecer esta indiferencia por parte de ustedes? Y el pueblo, la contestación del pueblo es fatal. Hay un sarcasmo dentro de estas palabras diciendo, Señor, nada te complace. Pero no es que el Señor nada le complace. El problema es que los hombres, y muchas veces, y no estoy nada más echando la culpa en ese tiempo, sino nosotros lo vivimos el día de hoy, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nuestro esfuerzo en las obras de nuestras manos y le alegamos al Señor, porque decimos, Señor, hago y digo y pongo y simplemente nunca es suficiente para ti. Y por eso la respuesta de Miqueas en 6:8 es fundamental, porque esto es lo que el Señor pide primeramente para que todo después caiga en su lugar. La semana pasada hablamos acerca de la humildad y eso es lo que está pidiendo el Señor. Pide el Señor 3 cosas, pero la que une las primeras 2, que es la justicia y la misericordia, es la humildad. Cuán importante y cuán necesario. Si ustedes se dan cuenta, la descripción de la última parte es algo continuo. Nos llama a una relación con Él, porque nos dice caminar humildemente con Él. Pero ¿qué es humildad? La semana pasada describimos esta frase de parte de Richard Baxter que dice la humildad no es un simple ornamento del cristiano, sino una parte esencial de la nueva criatura. ¿Quién es la nueva criatura? Tú y yo. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos nacido nuevamente. Entonces la humildad no es algo que te pones como un traje o como un adorno. Es algo que es esencial, es parte de tu ADN como nueva criatura. Es una contradicción ser un individuo santificado o un verdadero cristiano y no ser humilde. Creo que este hombre da en el clavo. No podemos decir soy cristiano cuando nuestro corazón es soberbio y nuestras actitudes lo declaran. Cuando nuestro corazón hay orgullo y avaricia y nuestras acciones y nuestro testimonio lo declaran. No podemos, porque eso va en contra de la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo y de los requisitos que pide Dios para ser ¿qué? Bueno delante de Él.
Por eso, cuando vemos la definición de lo que nos dice en la humildad, nos dice que es aquello en lo cual nosotros creamos una conciencia de qué, de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades. De acuerdo al mundo secular, tú eres humilde muchas veces cuando tú entiendes cuáles son tus limitaciones y debilidades. Pero incluso nos damos cuenta de que es algo negativo para el mundo. Por ejemplo, en el diccionario secular lo divide en tres partes que compartí con ustedes el domingo, que decía acerca de que hay tres categorías importantes dentro de la humildad, ¿no? La primera es la humildad como valor, ¿no? Un valor moral. Y lo que nos dice es prácticamente de que tú vienes y de alguna manera reconoces la habilidad o el talento de los demás y eso te hace humilde. Wow, Juanito, muy bueno para hacer esto, de verdad, eres una gran persona. Estás mostrando un tipo de humildad, ¿no? Esta persona tiene estas habilidades y nosotros venimos y pues exaltamos esa habilidad. Eso te hace humilde delante de los demás, ¿no? Reconocer las habilidades y los talentos de otras personas. También nos habla de un origen socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Y puse el ejemplo el domingo acerca de cuando nosotros venimos y decimos, bueno, es que yo vengo de una familia humilde, ¿no? ¿Qué quiere decir dentro de la sociedad esto? De una familia que tal vez tuvo limitaciones económicas o de recursos. ¿Para qué? Para poder estar en un mejor estatus social. Entonces lo vemos como algo negativo, podríamos decirlo, dentro de la sociedad. Y por último, lo vemos como una sumisión y es aquí donde nosotros entramos y es fundamental para la vida del cristiano. No solamente dentro de la iglesia, dentro de Dios, nuestra vida con Dios debemos de ser sumisos, sino incluso la humildad se demuestra en la sumisión que tenemos con nuestras autoridades, con nuestra familia, con nuestros padres, con aquellas personas que se merecen nuestro respeto y por ende eso nos hace unas personas humildes delante de la sociedad. Pero descubrimos y describimos que la humildad va mucho más allá que estos tres factores que nos demuestra el mundo o nos caracteriza o nos da su definición. La humildad para nosotros, y es el centro de todo comienzo de relación, es esto, es tener un buen entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y nos basamos bastante tiempo en esto, tratando de entender qué es eso. Es el hecho de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es santo, Dios es puro, Dios es todopoderoso, Dios es nuestro creador. Y cuando tú vas haciendo esta lista, te vas dando cuenta y diciendo, wow, realmente Dios es todo. No solamente como una palabra, una expresión, sino logramos comprender que el todo abarca nuestro alrededor, nuestro conocimiento, nuestras limitaciones y más allá de nuestras limitaciones. Por eso cuando nosotros comprendemos con quién estamos tratando y después nosotros comprendemos quiénes somos nosotros, seres imperfectos, seres dependientes, seres limitados, no estamos denigrando la creación de Dios, por supuesto que no, pero estamos dándonos cuenta que dependemos de Él. Dependemos los unos de los otros, dependemos de muchas cosas para poder seguir adelante. Y por ende, cuando nosotros entendemos quién es Dios y entendemos quiénes somos nosotros, no nos queda más que llegar humildemente, humillados delante de Él para buscarle y para depender de Él todos los días. No es malo depender de Dios todos los días. Eso es lo que Él desea y anhela, que nosotros dependamos de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque ese es su mayor, no vamos a ponerlo como anhelo, pero esa es su mayor satisfacción, que le busquemos, que estemos delante de Él, que le digamos, Padre, te necesito en esto, Padre, en esto estoy pasando, Padre, gracias por lo que tú haces. Eso es lo que Él desea. Por eso la última descripción de este versículo es caminar, buscar, estar continuamente con Él, tener una relación con Él humildemente, en una actitud de saber que Él es nuestro Padre y nosotros somos su creación, somos sus hijos, somos aquellos por los cuales Él nos ama tanto que ha hecho todo para volver a reconciliarse con nosotros.
Un ejemplo muy claro lo pone, y dijimos el domingo pasado acerca de la vida del rey David, este hombre que expresa en muchos versículos y en los salmos y en parte del libro de Reyes y de Samuel acerca de esto, ¿no? ¿Quién es Dios para él? Por ejemplo, Salmos 8 nos dice que cuando él contempla los cielos, la obra de sus manos, la luna y las estrellas, dice, ¿quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros? Alguna vez, yo no sé si has entrado en ese momento de oración y decir, Señor, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Realmente yo valgo el hecho de que tú me escuches? Y a veces oramos y pensamos que el Señor no nos escucha. Y es aquí lo interesante y lo hermoso. Porque cuando nosotros somos sus hijos, Él nos escucha. Él se toma tiempo para estar con nosotros. Él inclina su oído para decir, ay, Osman, ¿cómo no te he de escuchar si di a mi propio hijo por amor a ti? Si te amo tanto que todos los días te protejo, te bendigo, te ayudo a salir adelante, te libro de muchas cosas, ¿cuánto más no te he de amar yo? E incluso en las tribulaciones, en los problemas, es cuando nosotros más le buscamos a Él y dice, aquí estoy, simplemente confía en mí. Por eso creo que es muy, muy importante comprender el concepto del caminar en humildad. Es un proceso y estamos batallando contra el orgullo. El orgullo es aquello que nos va a alejar del Señor. El orgullo es aquello que nos va a decir, tú no necesitas de Dios, tú eres autosuficiente, tú puedes solo, no necesitas de nadie. Y ese es el concepto que nos vende el mundo el día de hoy. Nos dice, tú no necesitas de nadie, ni de nada, ni de ningún concepto, ni de ningún libro para salir adelante. Tú puedes solo. Hermanos, estamos muy equivocados si pensamos de esta manera. No podemos hacer nada primeramente sin Dios y en segundo, no necesitamos los unos a los otros. Somos y hemos sido creados para coexistir como un grupo, como un cuerpo, como un equipo, y por ende necesitamos la ayuda de los unos a los otros. Y qué mejor que cuando todos estamos conectados hacia la misma persona, cuando todos estamos conectados hacia la misma visión, cuando todos estamos conectados hacia ese mismo corazón. Así que es muy importante comprender que la humildad también se refleja no solamente en nuestra relación con Dios continuamente, sino en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, la relación con nuestros compañeros, con nuestra familia. La humildad se presenta en todas las áreas de nuestra vida. El último ejemplo que quiero poner y quiero descifrar algunos puntos interesantes es acerca de Filipenses 2 del 1 al 11. Este es uno de los versículos lemas y claves acerca de qué es la humildad realmente y quién es nuestro mayor ejemplo de humildad. Déjame, te lo leo rapidito y después de esto pues vamos a descifrar algunos puntos importantísimos acerca de esto. Por ejemplo, de los versículos del 1 al 4, Pablo nos va a hablar acerca de los principios prácticos y básicos para poder entender esto. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a hablar acerca de esto, de estos principios que nos dice el Señor, nos dice Pablo. Son importantes que tú los apliques en tu diario vivir, que tú los apliques en tu jornada diaria. Dice la palabra de Dios, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algo de ti, hay algo en ti de Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando a cada uno cual solamente los intereses propios, sino considerando a cada uno también los intereses de los demás. La primera parte que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo es esto, ¿no? Los principios fundamentales que tenemos que poner y que nos está diciendo, si hay algo de Cristo en ti, si Dios está poniendo esa compasión, si realmente tú estás trabajando y estás dejando que Dios te lleve a ese amor los unos por los otros, ¿qué es lo que nos dice? Que nos amemos, que trabajemos unánimes, que no busquemos nuestras propias cosas, o sea, no seamos egoístas, sino todo lo contrario, que consideremos a los demás.
Estos son principios que tenemos que poner en nuestra vida diaria, el amor hacia el uno con el otro, el hecho de no buscar mis propias satisfacciones o mis propios beneficios, sino considerar a los demás y de ahí levantarles. Es el concepto de la justicia, ¿no? Entonces, comienza con estas preguntas haciéndonos, ¿no? ¿Cuán importante es entender si realmente estamos cumpliendo con la mente de Cristo? Primeramente nos dice que en la manera que tenemos que pensar, cuán importante es esto. Entonces, los primeros 4 versículos lo que nos habla Pablo es esto. Esto, si realmente tú te dices ser hijo de Dios, si realmente tú te dices ser cristiano, si realmente te dices ser una nueva criatura, va a empezar a haber compasión en ti, va a empezar a ver como Cristo veía, como Cristo sentía. Entonces necesitas empezar a amar a los demás. Necesitas comenzar a negarte a ti mismo y poner a los otros por encima, las necesidades de aquellos que necesitan también. Y por último, también necesitas venir y trabajar unánimemente para la ayuda de los demás. Esa es la primera parte. Entonces nos dice Pablo, muy importantes los primeros principios para nuestra vida. Y de ahí del versículo 5 al versículo 11 nos dice, ahora, déjame te digo, esto es lo que tú necesitas y es venir y ver a nuestro gran ejemplo, quien es Jesucristo. Primeramente, vamos a hablar acerca de la manera de pensar. La manera de pensar, quién es en Cristo. Los versículos 5 nos dice, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo, ¿no? Existiendo en forma de Dios, Él no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer punto que debemos de resaltar en estos versículos que acabamos de leer es esto, el sacrificio. Versículo 6 dice que vino y se despojó. Existiendo en forma de Dios, esta es una gran declaración diciendo que Cristo es el Hijo de Dios y ha existido desde el principio. No le importó, sacrificó ese trono, esa deidad, vamos a ponerlo así, esa comodidad que tenía. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por la humildad que existe en Él. Y se hizo en forma de hombre. Dios grande, poderoso, omnisciente, viene y se hace en forma de hombre por amor a nosotros. Este es el primer paso de humildad. Hubo un sacrificio. La pregunta que debemos de hacernos hoy es, ¿estamos dispuestos a sacrificar nosotros donde estamos, lo que tenemos, la comodidad en la cual tal vez estamos viviendo en este momento? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Nuestro tiempo, nuestro dinero, las relaciones incluso que tenemos, estamos dispuestos a sacrificar incluso a aquellos amigos que nos caen bien, pero tal vez no nos están llevando a tener una buena relación con Dios. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor, por humildad, por Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? El segundo punto es siervo, es servir. El hecho y el concepto de ser un siervo. Si te vas al versículo 7, dice, tomando forma de siervo. No solamente el Señor vino y siendo Dios se hizo forma de hombre, sino vino, y no solamente fue forma de hombre, sino vino a servir, no a ser servido. Él muy fácil pudo haber venido a ser el rey de todo. Tenía la autoridad y la potestad de serlo, que todo mundo le sirviera y que él fuera glorificado y exaltado como el rey de todos los tiempos. Pero él sabía que su trabajo no era ese, sino era venir y servir, mostrar que es caminar en humildad con nuestro Dios. Este es otro paso de humildad. Este es otro paso que nosotros debemos de tomar, el servir a los demás. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús siempre estuvo sirviendo, sanando a las personas que necesitaban ser sanas, alimentando a aquellos que tenían hambre, haciendo milagros, enseñándole la palabra del Señor de la manera sana y correcta, comprendiendo la necesidad y moviéndose a compasión por aquellos que necesitaban un abrazo, necesitaban palabras de aliento, aquellos que necesitaban realmente sentir el amor de Dios físicamente. Así que la pregunta para hoy en este punto del servicio es, ¿cuántos estamos dispuestos a servir? ¿Cuántos realmente tenemos la disposición de servir? No de servir solamente el domingo, un par de horas. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir en todo momento?
Cuando Dios nos presenta y nos dice, quiero que sirvas a esta persona. Cuando vemos la necesidad de servir a otros, ¿cuántos estamos dispuestos a servir a los demás? ¿Me veo sirviendo como lo hace Cristo, como lo hizo Cristo? ¿Nos vemos nosotros reflejando realmente la vida de Cristo en el área del servicio o no? Y esto es algo que debemos de considerar. El tercer punto, y ya casi para concluir, es la sumisión a Dios. Si te vas al versículo 8, nos damos cuenta que dice que fue obediente, o sea, fue sumiso hasta la muerte. No solamente vino, se despojó de su reino y se vino a ser hombre, no solamente se hizo hombre, sino también fue siervo. Y no solamente vino a ser siervo, sino también obedeció hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte. Este es un paso importante. ¿Cuántos realmente somos obedientes? Somos sumisos hacia los demás. Somos sumisos a Dios primeramente cuando nos dice que tenemos que hacer algo. Somos sumisos incluso a nuestras autoridades, a nuestra esposa, al esposo, a aquellos que son mayores que nosotros, a nuestro jefe, a las autoridades que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto realmente mostramos sumisión? Porque recordemos, esto estamos hablando del concepto de la humildad. ¿Cuántos estamos dispuestos a someternos a Dios? A lo que nos pida, incluso como dice aquí, hasta la muerte. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Y por último, el sufrimiento. No solamente vino, se despojó a sí mismo para hacerse en forma de hombre, vino a ser siervo, vino a ser sumiso, sino también a sufrir. Dice que su muerte fue hasta la muerte de cruz. Y todos conocemos cuál fue ese camino hacia el Gólgota, ¿no? El camino hacia la cruz. Fue un camino sufrido físicamente, fue un camino sufrido emocionalmente, fue un camino sufrido en el cual hasta el día de hoy no se puede replicar el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó por amor a nosotros. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando muchas veces se nos dice, oh no, es que venir a Cristo todo va a ser felicidad, todo va a ser color de rosa. No, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado, porque realmente la vida en Cristo va a haber sufrimiento. Va a haber persecución. Nos damos cuenta en la primera iglesia, a través de la historia, todo aquel que ha amado la obra de Cristo, todo aquel que ha venido y ha sido sumiso a la obra de Dios, ha sufrido. Y a eso hemos sido llamados. No es un concepto que nos guste, ni mucho menos sea atractivo, pero mis amados hermanos, es un llamado que tenemos. Vamos a sufrir por amor al Evangelio. Por eso la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Tal vez vamos a sufrir en el rechazo de nuestra familia, en el rechazo de ser el popular o de nuestro círculo social. Tal vez vamos a sufrir persecución por unas personas, sufrir en el hecho que cuando Dios nos mande a otro lugar, sufrir las incomodidades de estar en ese lugar. No sé de qué manera, pero va a haber un sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a caminar humildemente delante de Dios? Por eso debemos de entender que ser humildes delante de Dios es tener la mente de Cristo, que es sacrificarnos, servir, someternos y estar dispuestos a sufrir. Pero la esperanza es absolutamente maravillosa. Como lo tiene Miqueas, nos presenta algún tipo de sufrimiento y de juicio, nos da un mensaje esperanzador y es este, por lo cual nos dice Filipenses, versículos 9 al 11, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los cuales están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. La recompensa fue esta, la bendición fue esta. Dios exaltó a Jesucristo a lo más alto, que es agradar a Dios. ¿Qué requiere Dios de nosotros, dice Miqueas, para que le agrademos? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Buscamos las bendiciones de Dios. Buscamos cumplir y ser recibidores de sus promesas. Este es el llamado y nos dice de Dios. Necesitamos sacrificarnos, necesitamos servir, necesitamos someternos y necesitamos incluso estar dispuestos a sufrir. Esa es la humildad que Dios busca delante de nosotros para poder ser bendecidos. Y recordemos, la bendición no es simplemente material.
La bendición más especial es agradar a Dios. Así que mis amados hermanos, espero que podamos comprender este concepto tan necesario, tan ambiguo y tan poco agradable para el mundo, pero muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, esperamos continuar conectándonos contigo la próxima semana y pues seguir juntos escudriñando la palabra del Señor. Gracias por este tiempo y nos seguimos conectando la próxima semana.